Shrek hoy en día se ha vuelto un meme y la máxima definición de cringe. ¿Por qué? No es difícil de entender desde la perspectiva actual. La película ha envejecido mal por varias razones. Sus visuales lucen viejos y feos comparado con la tecnología de hoy y la animación trataba de ser lo más detallada y gráfica posible. El concepto entero de Fiona enamorándose de Shrek es perturbador. Pasa bastante rápido, por razones estúpidas, y sí, es bastante asqueroso. ¿Cómo no podrías llamar cringe a esto? La película básicamente te dice que Fiona necesitaba convertirse en ogro para estar con Shrek, lo cual es perturbador por sí mismo, y estoy seguro de que eso era para no promover alguna clase de agenda que promueve las relaciones entre diferentes especies, o algo por el estilo. Y la razón de por qué también asocian la película con los furries es porque cómo eso cambia el hecho de que Fiona se enamora de Shrek aún siendo humana. Todas estas raras matices no estaban solo porque sí. En esencia la película es una sátira de cuentos clásicos de hadas. Toma todos los tropos de los cuentos europeos para niños que tú y yo conocemos, y los retuerce completamente. No es una deconstrucción ni nada por el estilo, sigue siendo una especie de cuento de hadas para niños. Es solo el hecho de que juega con tus expectativas mostrándote lo contrario de lo que esperarías de un escenario de fantasía como este. Razón de por qué Fiona no se queda con el príncipe sino con el ogro, el personaje que normalmente es el villano de estas historias. La película invierte los papeles y hace muchas otras cosas parecidas con el resto de personajes. Supongo que todo esto me daría mucha risa y me gustaría si la película no se tomara tan en serio. Sí, la película realmente te quiere hacer reír con todo este uso de los tropos clásicos, pero Shrek termina construyendo su propia historia la cual intenta tener momentos tristes y dramáticos, por lo que no es solo una historia tonta de comedia absurda. Por este motivo es extra cringe y perturbador en contexto. Quiero decir, supongo que me hubiera sentido mal por Shrek y Fiona si su unión no me pareciera degenerada. A un niño le dará igual y quizá hasta lloraría con las escenas tristes, debido a que los niños son inocentes y nunca piensan en esta clase de implicaciones. Pero imagina ser el padre de dichos niños y estar viendo esto en el cine. No sé si algún padre que me esté escuchando me pueda contar una experiencia así, pero por mi parte podrías decir que en efecto me hubiera sentido en extremo incómodo. Más allá del concepto y la premisa, la película se siente muy glorificada para el tipo de historia que es. Quiero decir, siento que hubiera podido contar la misma historia en tan solo 20 minutos o menos. Y esto es porque, de hecho, la película consiste en Shrek y Burro teniendo conversaciones graciosas que, sinceramente, no son graciosas. Supongo que en el doblaje latino tienen algún tipo de gracia, si dejo de lado que no es mi tipo de humor. ¿Pero han visto la película en inglés? Yo sí, y ahí tienen incluso menos gracia. Parecen sketches forzados de Comedy Central. Siguen y siguen y siguen y siguen y hace sentir a la trama como lenta y sin importancia. Sumado al villano plano y genérico, más el hecho de que el mayor conflicto de la trama ocurre porque Shrek y Fiona son idiotas y tienen un malentendido, creo que es bastante seguro decir que Shrek es una mala película. 4 de 10. Por instancia, uno creería que pienso que la segunda es igual o peor que la primera, pero de hecho pienso que funciona mejor que la anterior. Quiero decir, critiqué de la primera que el romance básicamente sale de la nada y se da en unos minutos. Aquí es mejor desarrollado, se muestra a ambos personajes convivir y compartir la pantalla, y claro, sigue siendo raro, pero la diferencia es que aquí comienzan como ogros y se convierten en humanos. Lo opuesto simplemente es más raro y posee más connotaciones negativas. No me hubiera importado que esta hubiera sido la primera película incluso. El mensaje de te quiero por lo que eres y tal realmente funciona mucho mejor si ignoras el hecho de que Fiona alguna vez fue humana, así que ya deben entender mi punto. No la encuentro asombrosa, la mayoría de la película sigue siendo pura charla, pero por lo menos hay más sátira y el clímax está lleno de acción y es realmente divertido. Si fuera solo por la segunda mitad, diría que es una buena película, pero es una película decente dentro de lo que cabe. En contraste, la tercera película es simplemente vacía. Y no es como que no ocurra nada.
De hecho, tiene que ser la película en donde más cosas están ocurriendo a la vez. Es simplemente que la película falla en darte motivos para que te importe. Y todo esto tiene que ver por su atroz ritmo. El ritmo de una película normalmente no es tan importante como el guión de la misma. Normalmente solo hace las cosas más aburridas o más disfrutables. En este caso, al establecer tantas cosas en la historia, es bastante desinspirador cuando todo esto se establece de forma apresurada. Mientras que a la hora de la aventura tenemos más de estas escenas lentas en donde solo hablan y caminan contando chistes, justo como en la primera película. Encima de eso, el villano parece una copia del primer villano de la primera película. Y realmente no parece haber una moraleja como en las dos anteriores, así que, ¿cuál fue el punto? ¿Qué aprendimos o cuál es el punto de todo esto? Es a esto a lo que me refiero con que la película es vacía. Las cosas que ocurren son importantes, pero no se sienten importantes. El ritmo hace que no te acostumbres a nada. La trama no parece saber lo que quiere ser durante la primera mitad, saltando de venganza a búsqueda a rescate de un momento a otro. Los chistes son pedorros y no hay moraleja en la historia. 3 de 10. La cuarta película tiene alguna especie de mensaje, supongo. Con esto de que Shrek es padre y es transportado a una realidad en donde él no existe y ahora deberá aprender que... no lo sé. Supongo que ahí hay un intento de decir algo, quiero decir, Shrek luce bastante harto y cansado de su vida en esta película. Y esta termina con un time reset, la forma más floja para solucionar todo y deshacer el proceso. Así que, ¿cuál es el punto de esta película entonces? Es como una de esas historias de los fantasmas de Navidad, pero sin una moraleja clara. Se siente bastante evidente que la franquicia es un cash grab para este punto. Con solo ver que la misma premisa, aparte de ser mezquina, no tiene nada que ver con cuentos de hadas, que la sátira se fue y que simplemente el concepto luce random y completamente desconectado con lo que las anteriores habían mostrado. Otro 3 de 10. What's this money if you ain't gonna break the mold?